In the Spanish Civil War, more than 200,000 people perished while fighting. In this valley lie the remains of 30,000 individuals who fought. This place remembers men of diverse creeds and ideologies. Every day in church, the monks here pray for all of them at this Benedictine abbey. This lovely act of reconciliation happens here, under the biggest cross of Christianity. Tenemos la cruz más grande del mundo, con 152 metros de altura, que es 5 veces el Cristo del Corcovado. Es 60 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York, que por dentro está hueca y tiene unas escaleras de caracol y tiene incluso un ascensor. Y los brazos de la cruz, que también están vacíos, están huecos, son 23 metros en cada dirección de hormigón, piedra y hierro que están suspendidos en el aire. Esto lo hizo un ingeniero que, por lo visto, era el único que era capaz de hacer algo así, porque desde el punto de vista de la ingeniería, es un portento. Claro, cuando tú estás ahí arriba y te dicen que una persona de una estatura normal le llega a la escultura del evangelista a la altura del tobillo, puedes hacer la idea de la inmensidad. Los evangelistas miden 28 metros, es decir, un poquito menos que el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro, y son 4. Yet the significance of the Valley of the Fallen is not just in its architectural design. This choir school hosts some of the most renowned white voices globally. Unfortunately, despite having these wonders, the Valley of the Fallen suffers from significant neglect by institutions.
El funicular funciona perfectamente, pero al estar cerrado a la base de la cruz, porque hay desprendimientos en las esculturas de Juan de Ávalos, y si hay desprendimientos no es porque estén mal hechas, es porque un conjunto monumental de estas características necesita también un mantenimiento monumental. Cuando se planteó, en este caso a Patrimonio Nacional, al gobierno, a quien fuera, arreglarlo, y dijeron, no, es que no hay dinero para arreglar esto, un grupo de empresarios dijo, de acuerdo, nosotros ponemos el dinero. Dije, no, pero tampoco. Es decir, no es una cuestión económica, es una cuestión de que no hay ningún interés en mostrar eso. Esas obras son casi hermanos. Esas esculturas las he visto nacer, he visto mi padre modelando el barro, he visto y ver no solamente el compromiso como hijo de defender su obra, sino el ver el maltrato que recibe la obra. Porque la gente cuando lo ve y ve lo impresionante que es, insisto, desde el punto de vista meramente de ingeniería y desde el punto de vista patrimonial y arquitectónico, es una cosa brutal. O sea, no en vano, el Valle de los Caídos era el monumento más visitado en España en los años 60, 70 y 80. El más visitado de España. El Valle de los Caídos, bien gestionado, le daría un rédito económico a Patrimonio Nacional y, por tanto, al gobierno, brutal, descomunal, como lo dio en su momento. Había 3 restaurantes, había una cafetería, etcétera, es decir, era un punto turístico de primer orden. Aquí llegó a haber 1.100.000 visitantes, ahora estamos en 250, 260.000, que está muy bien, sobre todo cuando es un monumento visitable solo parcialmente. This place also carries a significant social stigma, due in part to the myths and legends that have been created around it. Sobre el Valle de los Caídos se ha volcado una cantidad ingente de mentiras, ¿no? Toda la mentira que creó la izquierda en la guerra civil, etcétera, lo hemos visto ahora también con el Valle de los Caídos. Un Himalaya de falsedades, hemos oído barbaridades desde esclavos hasta, bueno, en fin, unas condiciones de trabajo lamentables. Mi abuelo Antonio Clemente, que él decía de sí mismo que era más rojo que un coche de bomberos, estuvo aquí trabajando como obrero libre, si hubiera estado como preso lo diría igualmente, y él siempre contaba que lo que al principio, incluso después de la inauguración del monumento, se contaba sobre este lugar era rigurosamente falso. A él no le iban a venir con milongas, puesto que él lo había vivido en primerísima persona, por lo tanto su testimonio era de una objetividad tremenda. A él no se lo tenían que contar, él lo había visto, lo había vivido, ¿no? Había muchos de los presos hubo presos aquí trabajando, decir lo contrario sería mentira, pero ni muchísimo menos los presos esclavos que nos han querido vender, sino que eran obreros libres que venían de todas las prisiones de España. Había verdaderas pugnas para venir aquí a trabajar por un sistema, una cuestión fundamental, que era un sistema de redención de penas por el trabajo que se ideó para este lugar y para otros lugares como este. La utilización de presos para la edificación de construcciones, digamos, civiles, no es un invento del franquismo, eso lo puso en marcha la Segunda República en los primeros años de la guerra, pero con la diferencia de que ni conmutaban condena, redimían condena, ni eran remunerados. Aquí conmutaban hasta 6 días de condena por cada día trabajado y además tenían el mismo sueldo que los obreros libres dependiendo de su capacitación profesional. Esto motivaba, como he dicho, que de todas las prisiones de España había verdaderas pugnas para poder venir a trabajar al Valle de los Caídos. Y allí no había ideología, o sea, allí estaba Luis García de UGT, estaba gente que luego, hijos de republicanos, que luego se han quedado con mi padre años trabajando. Porque los presos podían vivir aquí, convivir con sus familias, vamos a decirlo bien, las familias de los presos podían convivir aquí con los presos mientras el preso estaba cumpliendo su condena, cuestión impensable, por supuesto, en cualquier otra prisión de España, ¿no? Pues los hijos de los presos tenían la obligatoriedad de ser escolarizados, los hijos de los libres también. Imagínate lo que era para un niño en los años 60 poder vivir en el Valle de los Caídos, maravilloso, quiero decirte. Tienes un bosque a tu alrededor, era salir de casa y estar ya metido en medio del monte y claro, y muchos niños. La escuela que ya no solo educaba a trabajadores, sino fundamentalmente a sus hijos, a los hijos de los trabajadores y a los hijos de los presos hasta entonces. Yo recuerdo que algunos de los trabajadores de Patrimonio Nacional habían sido presos, o sea, que se habían integrado en el momento que Patrimonio Nacional empieza a detentar su administración,
pasan a formar parte de patrimonio de la gente que había redimido penas aquí y se integra como un trabajador más. Yo evidentemente con 10 o 11 años no sabía cuál era el preso y cuál era el otro, el trato evidentemente era de trabajador. Simplemente había un economato, había una especie de pequeño centro social con su bar, etcétera, etcétera, porque claro, el Valle de los Caídos, el San Lorenzo del Escorial pillaba un poquitín lejos, sin lejos para esa época en la que había 3 coches y 2 televisiones. Que el Valle de los Caídos no sea un bien de interés cultural, a mí me parece que demuestra, por un lado, la cobardía de muchos de nuestros políticos, el comulgar con ruedas de molino con lo que dice la izquierda, porque claro, es que si lo declaramos Vic, es que la izquierda va a saltar, pero si es que aquí no es que lo salte la izquierda o la derecha, es que, vamos a ver, declarar Vic un monumento es de sentido común. No lo nombran por miedo a que les digan que protegen, que son franquistas, nada más. Es el monumento más importante del siglo XX en Europa y probablemente en el mundo. Desde el punto de vista arquitectónico, es una obra sacada de la roca con el espíritu del fundador de que se diera la coexistencia pacífica de los españoles de cara al futuro, honrando al pasado. Es la tumba en la que descansan juntos, en la Hermandad de la Muerte, los españoles que combatieron en la Guerra Civil independientemente del bando en el que lo hiciese. Esto es un
lugar espiritual de primerísimo orden, que se debe sobre todo al papel de los que llevan jugando aquí los monjes benedictinos desde que se instalaron aquí en julio del año 58, y lo tienen olvidado. Es decir, las altas autoridades eclesiásticas de este país y las de fuera de este país se están fijando más en el tema político que en el tema religioso. Los que vivimos cerca, por ejemplo los que vivimos en San Lorenzo del Escorial, o tenemos cierto interés en el Valle de los Caídos, pues vemos lo que está sufriendo la Orden Benedictina aquí, una persecución sin duda absoluta. Si al Valle de los Caídos le quitas lo primigenio, que es que se ore, que sea una basílica pontificia y que haya unos benedictinos orando diariamente y dedicando sus preces por aquellos que entregaron su vida por España, no tendría ningún sentido. Desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de muchas, nos parece bien que sea un lugar de reconciliación. Tendría que haberla, pero es que lo han reventado con la Ley de Memoria Histórica. Esa reconciliación entre españoles ha sido el señor Zapatero, la reventó con la memoria histórica. No empezó en el 2019, empezó 10 años antes, en el año 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hizo ya el primer ensayo de lo que era el acoso salvaje y despiadado contra el Valle, cuando prohibió el acceso a misa, nada más y nada menos que en la Basílica del Valle de los Caídos, a todos los fieles que querían venir. Cerró la Basílica tanto al culto como al turismo durante largos meses. Pues empiezan a desaparecer los puestos de trabajo de conservación. O sea, quiero decir, empiezan a desaparecer los carpinteros, los plomeros, los albañiles, y ese mantenimiento se va perdiendo porque Patrimonio Nacional abandona el seguir manteniendo a los trabajadores que hay aquí, convocando menos plazas y haciendo que esto desaparezca. En el Valle de los Caídos no entra una cuadrilla de mantenimiento desde hace lustros. Una cuadrilla de albañiles a reparar las goteras, a reparar los desconchones, a cambiar las tuberías, desde hace lustros. Los monjes viven sin calefacción porque está estropeada. Siendo de Patrimonio Nacional, no aparece nadie por allí a hacer una mínima reparación. Televisión Española en aquellos momentos llevó a 3 personas para preguntarles, artistas, bueno, entonces se está hablando mucho del Valle de los Caídos, ¿qué creéis? Entonces ellas dijeron, no, evidentemente, decían ellas, hay que desmontar la cruz y con el escombro de la cruz crear otra cosa que sí represente, ¿no?, a todos. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, lo que hicieron los talibanes con los budas estos de Amillán, de volarlos por los aires. Derribar monumentos, yo no soy partidario, como tampoco sería partidario de que se derriben estatuas de Lenin o Stalin en la Unión Soviética, para nada. De hecho, yo he estado en Rusia alguna ocasión, y allí están, digamos, entienden su historia y están muy orgullosos de todas sus etapas, es decir, conviven la época de los zares, la época soviética, la época actual, sin ningún tipo de problemática. Ellos entienden que es parte de todo el contexto histórico de Rusia. La Unión Soviética además duró 69 años, más que el franquismo, y ellos entienden que hay que asimilar y hay que asumir cada etapa histórica con sus pros y sus contras. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se hace. ¿Por qué? Porque todo el espectro ideológico lo ha convertido en un tabú. ¿Y por qué se convierte en un tabú? Porque no se quiere entender y no se quiere además asimilar que el régimen actual existe porque es una transformación interna del franquismo. Y eso es lo que más le cuesta tanto a unos como a otros asimilar. O sea, es decir, que la democracia liberal que tenemos es una transformación interna del régimen de Franco. Por eso el franquismo es un tema tabú, pero para la izquierda y para la derecha. ¿Por qué para la izquierda? Pues porque resulta, yo insisto, es que Franco fue mucho más socialista que el PSOE. El PSOE ha sido muchísimo más liberal que Franco. Y para la derecha, porque yo creo que incluso diría que es la derecha la que tiene más problemas para asimilar el franquismo que la izquierda. Lo que pasa es que como son más taimados, pues no quieren derribar cosas ni nada, esperan que sea la erosión del tiempo la que lo acabe con ello. La dejación del Valle de los Caídos es una consecuencia de ese antifranquismo de la derecha española, que en un principio fue impostado por merecerse que la izquierda le otorgara la patente democrática, y hoy en día es congénito. Entonces, si yo defiendo el Valle de los Caídos,
la permanencia del Valle de los Caídos con arreglo a cuestiones no solo religiosas y espirituales, sino artísticas, me van a llamar franquista, me van a llamar fascista. Y eso es algo que a la derecha española le aterroriza. Es un tipo de monumento que por distintas cuestiones la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la política no lo pueden desconectar de la época en que se construyó, cosa que por otra parte es evidente. Es decir, es un monumento que se construyó en pleno franquismo. Y entonces, con respecto a eso, pues toman una u otra decisión. O bien se deja estar, o bien pues se quiere resignificar, derribar o lo que fuese, porque también eso es mucho más amplio. Por envidia y rencor de la capacidad del contrario, que dice, si este tío ha hecho esta maravilla, me lo voy a cepillar porque yo... ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Con qué vas a sustituir? ¿Quieres resignificarlo porque no eres capaz de hacer otra cosa? Sería muchísimo más positivo para la humanidad, para España, pues que entonces hicieran un monumento a la democracia, pongamos por ejemplo, ¿no? En vez de hacer homenajes a haber sacado un muerto de aquí y todas estas cosas, no, hacer un homenaje a la democracia haciendo otra cosa más importante. Pero claro, no son capaces. Es el PSOE, con Zapatero, con Felipe González antes o con Pedro Sánchez ahora, el que rescata a Franco porque vive del antifranquismo. El antifranquismo, digamos que es el leitmotiv de la fuerza cultural del PSOE y de sus tentáculos. Si ese antifranquismo se diluye, si ese antifranquismo deja de existir, y no porque la gente se vuelva franquista, sino porque entienda lo que fue aquello, entonces el poder que tiene el PSOE y que ha tenido durante décadas se disuelve como un azucarillo. Ante las dificultades que está habiendo para que puedan pasar incluso familiares de los niños, familiares de monjes y otras personas a la basílica, bien es cierto que se intentan dar algunas facilidades, pero ante las instrucciones tan restringidas que tienen para el acceso, como no vamos a dejar a familiares de niños sin acceder a la ceremonia de la toma de la cogulla de sus niños, y a familiares de monjes y a otras personas que quieran asistir a misa, vamos a tener la misa aquí en la explanada los que estemos. Muchas gracias. Llegado un momento, ponen ahí a una pareja de la Guardia Civil en la puerta de ese gran corredor, que son como 200 metros hasta llegar al ascensor que baja a la basílica, y no se le permite la entrada tampoco a los monjes para entrar en su propia basílica, que depende de ellos. Con lo cual ellos ya dejan de celebrar la misa en la basílica porque no se les permite. Tienen que celebrar pues, en la capilla que tienen ellos, en la abadía o en la escolanía, pero ya no se les permite bajar, ni siquiera al prior. Se entró en terreno sagrado sin tener competencias y sin tener ningún tipo de permiso. Fue un allanamiento y fue una profanación. Todos los permisos que tenían que obtener del prior del Valle de los Caídos, que es el padre Santiago Cantera, pues se los saltaron todos. El Estado no tenía jurisdicción, era exclusivamente jurisdicción de la Iglesia. Entonces ahí no podían entrar, las autoridades civiles no podían entrar porque era suelo sagrado. Aquí lo que se hizo no solo fue entrar, sino fue alterar el patrimonio, fue pisar suelo sagrado, fue profanar, fue ir contra el patrimonio histórico, entonces fue una absoluta barbaridad desde el punto de vista jurídico. A mí la Guardia Civil, personalmente, me ha cacheado en la entrada,
me ha perseguido desde la entrada hasta la basílica. No dejaban pasar a los benedictinos, les pusieron un candado, una cadena y un candado por la puerta que ellos hacían a la basílica y tuvieron que saltarse esa protección porque tenían que ir a la basílica a rescatar el Santísimo. Luego había gente, por supuesto, que quería ir a misa y no se le permitía. Tú imagínate que tú vas como otro día cualquiera a misa y te quedas con el sabor de boca de que te están prohibiendo entrar, que no puedes ir a una misa que vas habitualmente. Te quedas como diciendo, pero si es que no he matado a nadie, no he hecho ningún robo, no soy ninguna delincuente para que nos prohíban el paso. No solo se incumple el derecho fundamental a la libertad religiosa recogido en el artículo 16, que además se incumple el derecho a circular por donde nosotros queramos sin ningún tipo de limitación, porque no puede existir una limitación. Pero vamos, que fueron hasta encañonados con las armas. Los benedictinos, que lo único que estaban haciendo era cumplir con su obligación, como por otra parte llevan haciendo abnegadamente desde julio del 58. Estábamos viendo cómo no dejaban entrar en misa, cómo vaciaban la hospedería, cómo cada vez coartaban más los derechos, las libertades y además cómo trataban de ocultarlo. Y ahí es donde entrábamos nosotros, dijimos, esto hay que contarlo. Esta es la primera fase. Mira. Esto es delito. Yo estoy infringiendo la ley porque creo que la ley de Dios merece ser infringida por los que no respetan a sus muertos.
Mira, punto de anclaje. Claro. Entonces tú tienes que... Ahí. Vale. Esa cuerda ahí. Esto lo hago así y lo dejo colgado en la escalera. Esta y la otra mochila. ¿Dónde está la otra? Tengo aquí. Vale. Esto ya está. ¿Cómo se pone esto? Lo teníamos que haber puesto antes, ¿no? O sea, tío, ¿puedes alumbrar abajo? Claro. Esto todavía no me lo voy a bajar, pero nos puede servir. Nos puede servir. ¿Tú crees que sí? ¿Tú aguantaré, no? Yo voy a bajar. ¿Cómo? ¿Vas para arriba? Es una escalera que se acaba en mitad de todo lo que hemos hecho, que habremos hecho más de 50 metros seguro. Entonces yo tengo que saltar desde aquí a la otra escalera, no caerme y ya estoy abajo. Entonces, eso solo lo hago el día de hoy. En el momento en el que tú no cuentas con el permiso de la persona responsable y en este caso de la familia para desenterrar un cuerpo, estamos entrando en un término que es la profanación.
Hay un convenio, un acuerdo, mejor dicho, con la Santa Sede, que es de 1979. Es un acuerdo que tiene la categoría de derecho internacional. Este acuerdo con la Santa Sede y el Estado español de 1979 además consagra en el artículo 1.5 que el terreno de la basílica es inviolable. Es decir, que asimismo las exhumaciones, los cementerios son inviolables y el Estado no tiene competencias para entrar ahí. Entonces es un acuerdo internacional, categoría de derecho internacional y por encima de muchísimas leyes de las que tenemos. Y por supuesto por encima de lo que hicieron, que fue un decretazo por el Consejo de Ministros que no tiene competencias para decretar nada en ese sentido y que en cualquier caso estaría por debajo de ese acuerdo que es derecho internacional. Entonces fue totalmente ilegal porque pusieron una ley ilegal hasta por encima de un acuerdo internacional y del derecho internacional. Moralmente, ¿qué autoridad tiene un tribunal para decirle a una familia, oiga, vamos a coger el cuerpo de su familiar para llevarlo a otro sitio? Y es más, cuando se estuvo planteando luego llevarlo a la cripta de la Almudena, dijeron, no, ahí usted tampoco lo puede enterrar. A mí me parecería terrible que de repente el gobierno o quien fuera decidiera que los restos de mi padre, sin consultarnos ni nada, pues mire, no, están aquí, pues los vamos a llevar aquí. Oiga, pero yo podré decidir algo, o sea, estamos hablando de una persona. Aunque ellos lo quieran vender como un criminal, genocida, etcétera, aunque fuera el caso, esa persona tiene una familia y esa familia podrá decidir. Violaron todas las leyes posibles, incluso las imposibles. Violaron la Constitución, violaron los derechos individuales, los derechos colectivos. Y no pasó nada. Desde todos los puntos de vista, una actitud absolutamente autoritaria, propia de una dictadura. O sea, eso sí que me parece propio de una dictadura, ¿no? Que tú no puedes elegir dónde quieres enterrar a tus seres queridos. Violaron el derecho canónico, todo. ¿Y quién ha puesto el grito en el cielo? Salvo nosotros, ¿quién ha puesto el grito en el cielo? ¿Quién ha promovido una acción parlamentaria, política, con consecuencias penales para el gobierno? Por supuesto que se peca por acción y se peca también por omisión. Cuando un gobierno de izquierdas derriba una cruz, pero luego llega el gobierno del PP y no la repone, entonces al final es el mismo objetivo, ¿no? Quitar la cruz o que la cruz no esté. Evidentemente que es denunciable, es un delito contra el patrimonio histórico y además nosotros lo hemos denunciado porque además de que no se esté conservando, lo cual es obligatorio porque forma parte del patrimonio, es que hay partidas presupuestarias que van a esa conservación y evidentemente estando como están, ¿dónde se está yendo ese dinero? Aparte de ser un delito contra el patrimonio histórico, podríamos estar hablando de un delito de prevaricación o de un delito de malversación de caudales públicos, porque ese dinero que nos quitan a todos, que está destinado a salvaguardar algo que forma parte de nuestro patrimonio, no se está utilizando para eso. Imagínate qué bonito sería ahí abajo, donde en el funicular, ese edificio que hay al lado cerrado, que podía ser el Museo de la Obra, donde apareciera cómo se construyó, fotografías, tal, que hay documentación. Ahí podría nacer la verdad oculta desde hace 50 años por la propaganda socialista, comunista y separatista, asumida sin rechistar por el PP, para empezar a contar esa verdad desde el Valle de los Caídos, que ya es conocido en el mundo como un monumento sencillamente conmovedor. No hay una cruz en el mundo como la del Valle de los Caídos. ¿Y esta cruz qué recuerda? Recuerda pues ese momento de España y por eso están aquí enterrados la gente de los dos bandos, evidentemente. Se quiere darle una importancia a ese momento de reconciliación. Yo pienso que es lo fundamental por la cual se crea el monumento del Valle de los Caídos. Y no hay nada que recuerde mejor esa época o que pueda luchar contra el olvido que esto. Pero la realidad del monumento histórico es que la historia se escribe con héroes y se escribe en la piedra y se pule a través del alma de toda una civilización y una nueva cultura. Y todo eso simboliza el Valle de los Caídos. Caring for and protecting the Valley of the Fallen means defending art, culture, and the narrative of a divided Spain that began to reconcile here.
Caring for and protecting the Valley of the Fallen means defending art, culture, and the narrative of a divided Spain that began to reconcile here. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.